Estimados amigos, nuevamente un saludo afectuoso para todos ustedes que se dan un tiempito para escucharme. Me llamo Mario Olchese Sanguinetti y les hablo desde Lima, Perú. En este video quiero hacer un comentario sobre lo que la Watchtower decía en su revista La Atalaya de hace ya bastante tiempo, del 15 de mayo del año 57, en la página 305 y en el párrafo 14. ¿Qué es lo que dice pues acá la Watchtower? O mejor dicho, decía. Dice, el esclavo fiel y discreto fue nombrado sobre la familia para darle el alimento al debido tiempo. Y esto se ha hecho fielmente y las verdades conectadas con el reino, la segunda presencia de Cristo, el cumplimiento de la profecía, Satanás y su mundo, y el fin de su mundo, serán servidos como rico y nutritivo alimento espiritual a la familia de la fe durante 78 años. Bueno, pues si uno realmente se toma la molestia de ver que esta atalaya es del año 57 y, y dice acá la Watchtower que eh, el esclavo, fiel y discreto, ha estado dando un alimento de manera fiel, nutritivo, un alimento rico y nutritivo, alimento espiritual a la familia de la fe, y esto pues durante 78 años. Entonces, miren ustedes, 78 años y esta atalaya del año 57 y hacemos una resta de 1957, bueno, al menos 78 años nos llevaría a 1881, más o menos, o para 1879. 1879. Esto, estimados amigos, es significativo. A 1879, desde la fundación de este movimiento. El esclavo ha estado dando a la familia de la fe. Miren ustedes lo que dice acá la Watchtower. Ha estado dando un alimento rico y nutritivo, un alimento espiritual rico y nutritivo a la familia de la fe durante 78 años. Es decir, desde que empezó este movimiento, la Watchtower sostiene que la familia de la fe ha estado recibiendo alimento de alta calidad, alimento espiritual bueno, nutritivo, rico. Pero esta es una tomadura de pelo. Este es un engaño que no tiene nombre. Porque, seamos honestos, estimados amigos, lo que enseñó Russell, lo que él empezó a enseñar en el año 1879, casi todo ha quedado en el olvido. Ha quedado simplemente como una pesadilla. Enseñanzas totalmente fraudulentas y muchas veces totalmente satánicas. Ya sabemos nosotros que este señor Russell creía en la piramidología, creía también en la Navidad y creía pues que las pirámides de Egipto eran testigos mudos de Dios y ahora la Watchtower sostiene que eso es mentira, que todo esto era un engaño satánico, ¿no? De lo que creía este señor Russell. Y ese Russell también, a diferencia de los testigos de hoy, enseñaba pues, que el pueblo elegido era el pueblo hebreo, el pueblo, digamos, judío, si se quiere, para generalizar, judío o hebreo, aunque no está bien, ¿no es cierto? Así empezó a enseñar el señor Russell que el pueblo elegido era el pueblo hebreo y que no era pues la ciudad Watchtower y menos tenían ni siquiera la idea que existían testigos de Jehová. Eso vino después con Rutherford el año 1931, unos casi 50 años después de iniciado el movimiento religioso. De modo que es falso que la Watchtower diga que la sociedad ha estado dando esta organización, esta religión o este movimiento religioso está dando a la familia de Dios, a la familia de la fe, alimento rico y nutritivo durante
78 años. Y esta es una declaración que aparece en la Atalaya del año 1957, y si restamos los 78 años que ha venido haciendo esta tarea de altísima nutrición espiritual a la Grey, entonces nos llevaría al mismo inicio del movimiento, lo cual sabemos que hoy no se cree casi nada de lo que Russell enseñó en su momento como el fundador de este movimiento. Pero ahí no termina todo. Ya sabemos toda la historia también de Rutherford, como él también enseñó cosas que estaban totalmente fuera de foco, que no tenían nada de alimento espiritual, ¿no es cierto? Oportuno, sino que fue totalmente inoportuno. No vino el Armagedón eh, anunciado para el año 25, y en fin, otras cosas más que él enseñaba o que enseñó, que resultaron ser una mentira, un engaño. Pero tampoco termina con Rutherford el asunto. Esto continuó con los siguientes presidentes que vinieron. Entre ellos estaba Knorr, ¿no es cierto?, que sucedió a Rutherford en el cargo de presidente. También ocurrieron cambios. Por ejemplo, en 1961, la aceptación de una transfusión de sangre se consideraba un delito de expulsión. La aceptación, por ejemplo, de órganos humanos se estipuló como un asunto personal que se iba a decidir sin crítica alguna. O sea, cada uno podría aceptar un órgano para salvarse un trasplante de órganos. ¿No es cierto? Eso fue en el año 61, a pesar que luego, en el año eh, de 1967, o sea, 6 años después, la Watchtower cambia de opinión y dice que los trasplantes de órganos humanos son equiparados con el canibalismo, una práctica abominable para todas las personas civilizadas, y se dice que es un procedimiento no permitido por Dios. Entonces, estimados amigos, vemos que esta sociedad Watchtower no tenía una enseñanza nutritiva necesariamente todo el tiempo, sino que al contrario, creaba pues víctimas, ¿no? Como ocurrió con aquellas personas que no recibieron un órgano que nos podría haber salvado la vida, ¿no es cierto? Y así, estimados amigos, si hablamos del año 62, en cuanto a las autoridades superiores de Romanos 13:1, ¿no es cierto?, fueron redefinidas como gobiernos terrenales, revirtiendo el cambio de 1929 a las enseñanzas de Russell de 1886. Un año antes se consideró que el punto de vista de Russell había hecho impuros a los estudiantes de la Biblia de la Watchtower a los ojos de Dios. Pero ahora, pues, nos quedamos perplejos de saber que no, no eran impuros, ¿no? En 1963, la creación de Adán cambió a 4026, desde del año 4026 a.C. Ese fue el inicio de la creación de Adán. El fin de los 6000 años de historia humana se cumpliría en el hemisferio norte en el otoño del año 75, lo cual fue pues un chasco tremendo, un engaño, como ustedes bien lo saben, ¿no es cierto?, del año 75. Ahora, en 1968, el intervalo entre la creación de Adán y el cierre del sexto día creativo, anteriormente bastante tiempo, cambiado a un periodo de tiempo comparativamente corto, que puede involucrar solo una diferencia de semanas o meses, no de años. El cambio generó expectativas de que el reinado de 1000 años de Cristo podría comenzar pues en el año 1975, lo cual pues nunca ocurrió, ¿no es cierto? Y vino el gran chasco watchtoweriano del año 75, que hizo que muchos de estos Jehová se retiraran y se fueran de esta organización. Sí, que no siempre fue un alimento nutritivo, al contrario, alimentos totalmente inexactos, tóxicos, engañosos, y que arruinaban a la gente, ¿no es cierto? En 1971, el cuerpo gobernante deja de ser identificado como sinónimo de la junta directiva de la ciudad Watchtower. Un cambio por ahí. Después, en el año 73, el uso de tabaco queda prohibido. Los fumadores
no son aceptados para el bautismo y los testigos bautizados deben ser expulsados si continúan fumando después de un periodo de tiempo razonable de 6 meses. Así que vean ustedes pues que el asunto del tabaco no fue un asunto uniforme o no se mantuvo esta prohibición desde un inicio, sino que esto se dio a partir del año 73, ¿no es cierto? Entonces, parece que Dios se demoró un poco, ¿no? El Dios de la Watchtower para prohibir el dañino tabaco, ¿no? El dañino tóxico tabaco, ¿no? Y tenemos también um, ese cambio, ¿no es cierto? Que la aceptación de trasplantes de órganos humanos estipulados como una cuestión de elección personal que no justifica la disciplina de la congregación en 1980, la visión de los trasplantes como canibalismo ahora se dice que solo la tienen algunos cristianos. Los comentaristas consideran que este artículo de la Atalaya es un cambio de la posición de la sociedad en 1967 de que Dios no permite el procedimiento. Por supuesto que viene un cambio y ahora ya pueden hacerse trasplante de órganos, a pesar que prohibían hacérselas, los testigos de Jehová, o sea, permitirse recibir un órgano era pues algo que estaba prohibido y luego pues ahora lo permiten. En 1981 los miembros que renuncian formalmente a la membresía del grupo, o sea, se desasocian, deben ser rechazados de la misma manera que los testigos expulsados. O sea, uno no podía renunciar. A partir del año 1961 o 1981, nadie podía renunciar a ser testigo de Jehová, sino que esta persona, si renunciaba, terminaba siendo expulsada de todas maneras. Estas son las ricas y sanas enseñanzas al debido tiempo de la Watchtower, sin duda alguna, ¿no? Sanas enseñanzas, ricas, nutritivas. Luego, en 1983, las artes marciales y portar armas de fuego para protección contra humanos descalifican a un testigo de Jehová de los privilegios especiales en la congregación, como el nombramiento para anciano, ¿no? O sea, no puede ser anciano alguien que usa o tiene, mejor dicho, armas para defenderse o practica artes marciales. Eso fue en el año 1983. Antes no estaba esta prohibición. Así que vemos nosotros que estos alimentos nutritivos a veces llegan un poco tarde, ¿no? Después, en 1986, las doctrinas sobre la evolución y la creación son enmendados, ¿no? O enmendadas. Se rechaza formalmente el creacionismo de la Tierra joven, al que califican como una hipótesis sin sustento bíblico y poco creíble. Según su doctrina, se afirma que los testigos de Jehová no son creacionistas, entre comillas, sobre la base de que no creen que la Tierra fue creada en 6 días literales. Este es el alimento nutritivo que dio la Watchtower y que por supuesto dejó perplejos a muchos testigos de Jehová con esta enseñanza y también a muchos no testigos de Jehová y que pertenecen a otros movimientos religiosos cristianos. En 1988 vemos cambios y cambios y más cambios. Dice, durante la duración de los días creativos de Génesis, previamente definidos como exactamente 7,000 años cada uno, o cada día, cambiado al menos miles de años de duración. Ya en el periodo del año 90 al 99 ocurren también cambios, ¿no?, que antes ni se imaginaban, ¿no es cierto? Y pues que realmente pues nos hacen ver que la Watchtower no ha sido pues uniforme en su enseñanza, en su pensamiento del inicio del movimiento, sino que ha ido evolucionando, ¿no? Evolucionando y conocimientos que antes se creían que eran sanos y nutritivos, ¿no? Desde un principio resultaron ser tóxicos. Y luego toca trompeta y dicen, no, nosotros hemos estado dando alimento a la familia de la fe, alimento nutritivo y rico desde el inicio del movimiento, y con lo cual no es verdad, no es cierto, pues estamos viendo que todo es una mentira. En el año 90, el intervalo
entre la creación de Adán y el cierre del sexto día creativo cambió a algún tiempo, entre comillas, empleando una referencia de 1963 en lugar del cambio de 1968. Bueno, en el año 93, por ejemplo, el rey del norte de Daniel 11, 44 45, anteriormente identificado como la Unión Soviética, considerado incierto desde el año 91 tras la disolución de la Unión Soviética. En el año 95, el cumplimiento de la parábola de la separación de ovejas y las cabras de Jesús, que anteriormente se consideraba que estaba en curso del año 14, cambió después del comienzo de después del comienzo de la gran tribulación. Entonces vean ustedes pues que el alimento no ha sido uniforme, no ha sido siempre el mismo desde un inicio, sino que ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Y ese conocimiento inicial que tuvieron la familia de la fe de aquel entonces, de la Watchtower, pues simplemente eran alimentos totalmente tóxicos, engañosos, poco nutritivos y poco veraces. Esa es la verdad, esa es la pura verdad. Bueno, en el año 95, dice la expresión vindicación del nombre de Jehová, se declara innecesaria, con énfasis en vindicar su soberanía y santificar su nombre como más precisas. La expresión anterior no había aparecido en ninguna publicación de la ciudad de Watchtower desde 1991. En 1995, esta generación de Mateo 23, 36, previamente definida como una vida humana típica desde la parucía de Jesús en 1914, redefinida luego como una clase de personas que muestran ciertas características por un periodo de tiempo indefinido. Esos son pues los alimentos mutantes que cambian, ¿no es cierto? Que se desconocían en un principio, ¿no? En la familia de fe de aquel entonces, desde el año 1879, nunca se hubieran imaginado que todas estas enseñanzas de Russell y de Rutherford iban a cambiar con el transcurso del tiempo y murieron teniendo un conocimiento inexacto. Porque la Biblia dice, la Watchtower dice que hay que tener un conocimiento exacto para ser salvo, y resulta que estos señores de la época de Russell, de Rutherford y mismo de la época de Knorr, ¿no? Y de la época de Franz, todos tuvieron conocimientos inexactos, ¿no? Y que no fueron no fueron ni nutritivos ni fueron eh, 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 digamos, provechosos. No eran alimentos provechosos, ¿no? Al contrario, eran tóxicos, ¿no? Si es que nos atenemos a estos cambios que la luz viene periódicamente, entonces los que vivieron en los primeros años del movimiento, en las primeras décadas, ¿no? Se estaban viviendo todavía en las tinieblas. En el año 2007, la selección de los 144.000 ungidos, que anteriormente se consideraba que finalizó en el año 35, cambió a un periodo indefinido. Imagínense ustedes, en el año 2008, esta generación, redefinida como creyentes ungidos que no morirán antes de que comience la gran tribulación, se convirtió en un retroceso hacia la creencia sostenida en el año 1927. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿están dando realmente un alimento rico y realmente un alimento nutritivo y salvador, vamos a decir así, a la Grey, ese cuerpo gobernante, ese esclavo? Pues no. Vean ustedes cómo van para adelante, van para atrás, retroceden, ¿no? Y van, vienen en sus entendimientos. En el año 2012, el esclavo fiel y discreto, anteriormente definido como sinónimo de ungido y representado por el cuerpo gobernante, redefinido para referirse únicamente al Consejo de Administración, los domésticos, previamente definidos como cada miembro de los ungidos, individualmente, redefinidos como incluyendo a todos los miembros de los ungidos, y la gran muchedumbre, el esclavo malo de Mateo 24:48, anteriormente definido como algunos miembros ungidos que rechazan a Jesús, fue redefinido como una advertencia hipotética al esclavo fiel.
En cuanto a Gog de Magog, en el año 2014, previamente identificado como Satanás, fue redefinido como una coalición de naciones no especificadas, ¿no? O sea, vean ustedes cómo la Watchtower no fue muy bíblica, que digamos, ¿no? En este punto, porque indudablemente Gog de Magog es imposible que hubiese sido Satanás por las razones que he mencionado en otros videos, ¿no? Y sin embargo incurrieron en un grave error y nadie hizo nada por cambiarlo, sino después ellos mismos, el mismo esclavo tuvo que hacer el viraje de 180 grados. Así es la verdad, estimados amigos. Esto es lo que es la sociedad del Nuevo Mundo, ¿no? Que nos miente, nos dice que de un inicio del movimiento ya Dios estaba dando alimento realmente nutritivo, ¿no? A la familia de la fe. Alimento nutritivo, eso lo están diciendo. Rico y nutritivo, para ser más exactos. Lo cual no es verdad, pues no es más que evidente que todo es un fraude, es un engaño, ¿no? Y podemos mencionar otros puntos más, ¿no? Eh, por ejemplo, en 2018, el rey del norte de Daniel 11:44-45, previamente declarado incierto desde el año 1991, es reidentificado como, o reidentificado o señalado como que es Rusia y sus aliados. En el año 2018, ¿no? 2018 no hace mucho, la visión del templo en Ezequiel, anteriormente comparada con la tienda en la epístola a los hebreos, que los testigos de Jehová llaman un templo espiritual, fue redefinida como una representación más general de las normas de Dios para la adoración, dice acá. Estoy tomando esta información de mi mismo, pues, del mismo Internet, que nos ayuda a ver muchas de estas cosas, de estos cambios. En el año 2020, la identificación de varios eventos históricos desde el siglo II hasta principios del siglo XIX relacionados con los reyes del norte y del sur son abandonados. El rey del norte de Daniel 11:25 al 26, previamente identificado como Aureliano, fue redefinido como el imperio alemán. El rey del sur, por los mismos versos, anteriormente identificado como Zenobia, fue redefinido como Gran Bretaña. Y así, estimados amigos, vemos nosotros que esta sociedad Watchtower ha estado evolucionando y a veces también involucionando, retrocediendo y tomando pensamientos que tuvo en un principio que nadie se imaginaba que iban a volver a creer en lo que ya habían rechazado. Bueno, en algunos casos regresaron al pensamiento anterior. Pero una cosa es cierta acá, que lo que dice acá en la Watchtower es una mentira, ¿no? Y dice acá, el esclavo fiel y discreto fue nombrado sobre la familia para darle el alimento al debido tiempo. Esto se ha hecho fielmente, mira, fielmente, verdades conectadas con el reino, la segunda presencia de Cristo, el cumplimiento de las profecías, Satanás y su mundo, y el fin de su mundo se le han servido como rico y nutritivo alimento espiritual a la familia de la fe durante 78 años. Atalaya de 1957, que nos lleva pues al año 1879 como el inicio de este movimiento de los llamados de la Watchtower con Russell, como que realmente Russell estaba ya dando a la familia de la fe, ¿no es cierto?, un rico y nutritivo alimento espiritual. Esto, estimados amigos, sabemos que es totalmente falso. Pero los testigos de Jehová les gusta engañar a los incautos, a los novicios, que no tienen ni una noción de la historia de este movimiento y dan por sentado que, bueno, es verdad. Y no lo es. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre,
vamos a tocar otros temas que quiero tocar en los siguientes videos que voy a ir subiendo. Chao.